Ven que no les ponga mi imagen, pero estoy con los datos del teléfono porque el internet acá está medio raro y no quiero quedarme sin datos. Denme un ratito que estoy aquí entre que prendo y apago la cámara. Ven, aquí estoy por si acaso. A ver, quiero comentarles, ustedes manténganse en cámara, por favor, y vamos a conversar de la primera clase, ¿no es cierto? Entonces, quiero que hablemos un poquito de la introducción del paciente en urgencias pediátricas para explicarles cómo es un poquito la aproximación y cómo trabajamos con este tipo de pacientes eh, para que esto ya vaya quedando como ya estandarizado para la próxima vez que ustedes pues pongan el pie en una sala de emergencias de niños, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda a saber qué pacientes tienen que ser tratados, a cuáles pacientes tenemos que dar tratamiento y qué pacientes pueden esperar. Y esto parece como que un poquito obvio, un poquito fácil, pero realmente es algo que nos genera muchas complicaciones en los niveles de atención en los cuales nosotros manejamos un paciente, el primero, segundo y tercer nivel. La idea es que nosotros ya tengamos parámetros técnicos y objetivos para decir, ¿saben qué? Este paciente debe ser tratado, este paciente debe ser manejado, este paciente puede esperar, ¿no es cierto? A veces, y ustedes se van a encontrar con el clásico, en el centro de salud me dicen que si no tiene fiebre, no le pueden atender. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos tomando la fiebre como un parámetro de emergencia para la atención de un niño, ¿no es cierto? ¿Quién hace esto a veces? A veces, tristemente, los propios médicos, a veces puede ser alguien que no tenga entrenamiento médico previo, y esto no es cierto. O sea, ahí en pediatría, si ustedes se ponen a pensar, quienes realmente requieren el manejo inmediato, urgente, en un cuadro febril, es un paciente, por ejemplo, oncológico, que sí necesita ser valorado de forma inmediata. Un recién nacido, un niño menor de 28 días, es un paciente que debe ser abordado inmediatamente. Un inmunodeprimido es un paciente que con fiebre se constituye en una emergencia. Fuera de eso no lo es. Entonces, miren lo arbitrario que puede ser un parámetro. Una faringitis te da fiebre, un golpe de calor te da fiebre, una gastroenteritis te puede dar fiebre, ¿no es cierto? Entonces, esas obviamente son parámetros que son muy arbitrarios. Entonces, lo que queremos es saber exactamente a quién. Yo a veces tengo niños con fiebre 40 y está gritando el paciente, ¿no es cierto? La mamá, el niño irritable, y tenemos una señora que está con un niño con dificultad o insuficiencia respiratoria. Y a ese niño no le damos la importancia y nos centramos en el niño que tiene un cuadro febril, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que ya tengamos parámetros objetivos clínicos y bien estandarizados para poder saber quién se trata y quién no. A veces dicen esta frase muy típica nuestra, ¿no? Aquí tiene que uno venirse muriendo para que le atiendan. Sí, así funciona la emergencia. Ese es el tema de la emergencia, ese es el objetivo de la emergencia. Nosotros no hacemos consulta clínica de patologías menores en emergencia, no deberíamos, por lo menos, ¿no es cierto? En un sistema de salud bien civilizado, este tipo de cosas no pasan, pero pues nosotros tenemos que aguantarnos pues los malos tratos, los gritos, justamente por eso. Sí, nosotros atendemos a la gente que está con riesgo vital, la gente que está por morir. No atendemos al que puede tratarse ambulatoriamente. ¿Ah? Y la otra cosa, más que nada cuando estamos haciendo aproximaciones iniciales en un paciente, nosotros no vamos directamente al diagnóstico, nosotros más bien identificamos y tratamos escenarios clínicos, ¿ya? O sea, en la historia clínica, los exámenes adicionales del paciente me ayudan a darle forma a un escenario y a convertirlo en un diagnóstico, ¿no es cierto? Pero cuando el paciente tiene un compromiso vital inminente, yo tengo que tratar escenarios. O sea, no trato, por ejemplo, una crisis asmática, una bronquiolitis aguda. Lo que yo trato es una obstrucción de la vía aérea inferior. Entonces, todo mi esfuerzo en un paciente que tiene un compromiso vital es en tratar de abrir esa vía aérea inferior para que el paciente pueda respirar mejor. Y así un montón de cosas, ¿no es cierto? Como les dije, así damos prioridad a quien lo necesita, así identificamos quién requiere atención y optimizamos tiempo, optimizamos recursos y más que nada salvamos vidas.
O sea, eso es lo que a nosotros nos interesa, a final de cuentas, ¿no es cierto? Que un niño con insuficiencia respiratoria no llegue a la parada respiratoria, que un niño con un shock hipovolémico no llegue a la parada cardiorrespiratoria, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que quiero que hoy día aprendamos. A ver, ¿qué es lo que le lleva a un paciente hasta un paro cardíaco? Hay tres vías en general, en grandes rasgos, que le lleva a un paciente hacia la parada cardíaca, ¿no es cierto? La dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Es ese paciente que tiene cierta mecanismos compensadores cuando tiene una deficiencia en la oxigenación y utiliza ciertas cosas para tratar de compensar eso, aumentar la frecuencia respiratoria, el tiraje, ¿no es cierto? Y cuando ya esos mecanismos de compensación no suplen mi necesidad, nos vamos a otro lado, nos vamos hacia la insuficiencia respiratoria. O sea, ya todos los mecanismos que yo tengo han superado mi capacidad de compensación y ahora todavía ya estoy hacia la parada, ¿no es cierto? En el punto de vista circulatorio está el shock, ¿no es cierto? Que es un poco más, un poco menos que la deficiencia de oxigenación a tejidos y órganos vitales, ¿no es cierto?, de forma sostenida. Y cuando tengo una combinación de una insuficiencia respiratoria con un shock, llega a un punto de insuficiencia cardiopulmonar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una neumonía grave empieza a respirar más agitado, a tener más frecuencia con lo que respira, a tener más retracciones, ¿no es cierto?, en busca de captar más oxígeno, pero llega un punto en el que se cansa y empieza a ponerse bradipneico, que las retracciones ya no bastan y aún así sigue desaturando, ¿no es cierto? Eso a la vez genera hipoxia a nivel central y a nivel central también me puede generar reagudización de la dificultad respiratoria. Entonces miren cómo todo se va encaminando hacia estos tres grandes vías, ¿no? Y luego, obviamente, están los eventos súbitos que son secundarios a procesos de arritmia, pero que la verdad, son bastante raros y infrecuentes de niños, pero pues puede suceder, ¿no? Entonces, este es el modelo de acción con el que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Como ustedes ven, es un ciclo, ¿no es cierto? O sea, no es lineal, no va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino es cíclico. Primero que hacemos, evaluamos, ¿no es cierto? Luego, categorizamos. Luego, decidimos en base a esa evaluación y categorización y luego actuamos para luego nuevamente regresar al proceso de evaluar a mi paciente, ¿no es cierto? Categorizar y si hay algo que todavía tengo problema, tengo que tomar una nueva decisión y una nueva acción. Pero ya les voy a poner esto en ejemplo. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? La evaluación general, la evaluación primaria y secundaria y terciaria. Esto ya nos vamos a sentar individualmente a desglosar cada uno de estos parámetros y explicarles de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, las evaluaciones son lo que ya les dije, ¿no es cierto? Las grandes cosas, la evaluación inicial, primaria, secundaria y terciaria, que nos vamos a sentar a explicarles. Luego viene la categorización, ¿no es cierto? Que un poco más, un poco menos es, por ejemplo, si tengo un paciente con dificultad respiratoria, dices, ok, si el problema de mi paciente es respiratorio, pues cuáles son las partes que comprometen la integridad del funcionamiento del aparato respiratorio. Y está la vía aérea superior, está la vía aérea inferior, está el parénquima pulmonar y a veces el problema no está en esa área, sino está fuera del aparato respiratorio, está a nivel central, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos este tipo eh, ¿saben qué? Denme un segundito, por favor. Denme un minutito, por favor.
Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, perfecto. Entonces, como les iba diciendo, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos afuera del aparato respiratorio, un poco más en la otra parte que controla la autonomía respiratoria y la frecuencia con la que respiramos, que es a nivel central con el paciente, ¿no es cierto? En función a esto, a la categorización de dónde está el problema, dónde nosotros identificamos que está el problema, por una serie de clínica, especialmente la parte clínica, nos vamos a determinar qué tan grave es. Dificultad respiratoria, lo que ya les conté. Paciente que está taquineico, que está agitado, pero que está saturando bien o que tiene retracciones y que está compensando de alguna forma esa necesidad. O el paciente ya directamente que está bradineico, que tiene retracciones graves y que está cianótico, el paciente ya está en insuficiencia respiratoria. En la parte circulatoria, que son las dos partes, digamos, que más evaluamos, ¿no es cierto? Vamos a identificar si el paciente está chocado, y en el shock tenemos varios subtipos de shock. Está el shock hipovolémico, déficit de volumen, ¿no es cierto? Tengo una bomba funcional, tengo un buen tono vascular, pero no tengo volumen para brindar a mis tejidos, ¿no es cierto? El shock distributivo, tengo una bomba funcional, tengo volumen, pero por alguna razón tengo fuga de líquido hacia un tercer espacio y me compromete la perfusión. Ejemplo, un choque séptico, ¿no es cierto? El paciente llega a estar en tal punto de un proceso inflamatorio sistémico, ¿no es cierto?, que se genera éxtasis sanguíneo, se genera daño endotelial a nivel masivo y el líquido empieza a fugar hacia un tercer espacio, ¿no es cierto?, producto de un proceso séptico que va tomando cierto tipo de progresión, ¿no es cierto? Un shock neurogénico, bomba adecuada, volumen adecuado, el endotelio está íntegro, pero el paciente pierde la capacidad de tener cierto tono basal. A nivel vascular, el líquido se concentra y se extravasa hacia un tercer espacio, ¿no es cierto? Shock anafiláctico, ¿no es cierto? El paciente entra en contacto con alguna sustancia que produce una reacción exagerada a nivel inmunológico, hay liberación de bradicinina, de histamina, y eso genera una vasodilatación masiva, aumenta la presión hidrostática a nivel capilar, fuga hacia el tercer espacio. El shock cardiogénico, la vasculatura, el tono vascular está bien, el líquido está bien, pero el corazón no está funcionando de forma adecuada por algún tema. En niños normalmente un problema de origen, una anomalía de origen congénito, pacientes con cardiopatías congénitas de base que llegan a ser un corazón, una insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca puede llevar a esto. O un shock obstructivo, un neumotórax de atención que no deja que el líquido salga de forma adecuada, un tumor, una masa que me está provocando presión y que no deja que salga sangre, ¿no es cierto? Entonces, todo esto puede generar un shock. Ahora, nuevamente, categorizamos qué tan grave es. Un shock compensado, ¿no es cierto? Aumenta la frecuencia cardíaca, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, redistribución de flujo a áreas vitales del cuerpo, corazón, cerebro, riñones, suprarrenales, ¿no es cierto?, para tratar de compensar esa falta de volumen, un shock compensado, un shock hipotensivo. A pesar de todo esto, ¿no es cierto?, ya el valor de la presión es demasiado baja y ni siquiera eso me sirve. Igual, el preámbulo de una parada cardiorrespiratoria, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo primero vamos haciendo la evaluación, luego vamos haciendo la categorización y ahora pasamos a la decisión. Y la decisión se basa en la evaluación y en la categorización. No podemos tomar decisiones sin antes de evaluar y categorizar. Es irresponsable, es ir a la ciega, ¿no es cierto? Tenemos que asegurarnos, por ejemplo, si un paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, saber topográficamente dónde está y qué tan grave es para actuar, ¿no es cierto? No podemos simplemente actuar sin pensar lo que estamos haciendo o pensando que solo eso le va a solucionar el problema, porque podríamos caer en una acción inadecuada que puede comprometer la vida del paciente, ¿no es cierto? Y siempre fundamentados en la capacidad de resolución y el alcance que ustedes pueden hacer. Ustedes no pueden hacer o tomar ciertas medidas si están en un primer nivel de atención.
pero eso no significa que nosotros directamente nos descuidamos y dices, bueno, como estoy en un centro de salud y no me da nada, entonces nada hago. Tampoco va por ahí, sino que uno puede decir, ok, tengo el entrenamiento para hacer este tipo de procedimientos, sé hacerlo, se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces yo solicito a la gente que maneja el centro de salud, cuando esté en la rural, por ejemplo, y vaya a atender niños, que tenga yo un tanque de oxígeno, una sonda de succión, un aparato de succión, un nebulizador, una inhalocámara, ¿no es cierto? Medicación de emergencia, adrenalina, benzodiazepinas, cosas que me puedan servir para estabilizar a un paciente, ¿no es cierto? Entonces, la idea es esta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mínimo indispensable con lo que yo puedo trabajar en el nivel que trabajo y con la capacitación que tengo? ¿No es cierto? Que va mucho más allá del me quedo callado, no digo nada y nada sé, entonces nada hago, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer lo que normalmente pasa con nuestros guaguas en las unidades pequeñas, ¿ya? La acción siempre, como les digo, se basa en el estado clínico y la gravedad. Por eso la categorización es importante, porque no es lo mismo para tratar una insuficiencia con una dificultad respiratoria. Capaz nos toca ser un poco más agresivos. Y se basa en medidas simples, ¿no es cierto?, que a veces pueden hacer la diferencia en un paciente con cosas tan sencillas como, por ejemplo, limpiar mocos, aspirar secreciones, ¿no es cierto?, en un paciente, cambiarle de posición. Y cosas más complejas como ya es la utilización de un desfibrilador, la utilización de bolos de reanimación hídrica, medicación de emergencia, antiarrítmicos, cosas que ya requieren algún grado de complejidad un poquito más avanzado. Y luego, y lo que yo les dije, y les repito nuevamente, no se olviden que esto es un proceso cíclico, que vamos de un lado hacia otro una y otra vez, ¿no es cierto? Acabando de actuar, yo tengo necesariamente que hacer una nueva evaluación, una nueva categorización para ver si realmente yo necesito hacer algo más. Entonces, tiene que ser continuo y siempre después de cada intervención yo tengo que necesariamente volverlo a hacer. Y aquí les pongo un par de ejemplos, ¿no es cierto? Ve un niño con dificultad respiratoria. Le digo, bueno, este niño está evidentemente con necesidad de oxígeno. ¿Qué hago para hacer esto? Le coloco oxígeno primero, que es la medida como universal para cuando tengo este tipo de problemas. Y le pongo el oxígeno, pero veo que sigue la dificultad respiratoria, sigue el taquipnéico. Entonces digo, capaz ya no solo es del oxígeno, entonces capaz ya tengo que dar algo más. Entonces, otra vez hago una evaluación y esta vez en la evaluación primera capaz se me pasó por ahí no auscultar bien al paciente y ya estoy escuchando sibilancias. Entonces, además del oxígeno, voy a utilizar un broncodilatador para que mi paciente pueda abrir esos bronquios y que pueda entrar mejor el oxígeno. Lo mismo pasa con los líquidos intravenosos. Viene el paciente que está chocado, ¿no es cierto? Y yo digo, ok, le voy a administrar un bolo de solución salina o de lactato Ringer a 20 mililitros por kilogramo de peso, que esa es la dosis con la que trabajamos bolos de reanimación hídrica. Le doy un bolo a mi paciente, espero sus 5 o 10 minutos que demore el paso del bolo y le valoro al paciente nuevamente. Digo, a ver, veamos. Nuevamente, vamos a ver cómo está el llenado capilar, vamos a ver cómo está la presión arterial, vamos a ver cómo está el estado de conciencia de mi paciente y tomando en cuenta eso, ahora sí, regreso a darle los líquidos basales o ya directamente me paso hacia hacia otro bolo, ¿no es cierto? Denme un segundito, por favor. Ya. Entonces, eso vamos a tener que hacer todo el tiempo para asegurarnos de que se esté haciendo bien el procedimiento y que el paciente se mantenga estable, ¿no es cierto? Entonces, no podemos pasar de una etapa a la otra sin tener la certeza de que ya hayamos solucionado el problema que se nos haya aparecido. Si no lo solucionamos, no estamos haciendo bien las cosas
y el resultado probablemente no sea adecuado, ¿no es cierto? Vamos ahora a la parte ya de desglosar esto. Hasta ahora todo esto era como que un poquito generalidades de cómo funciona, pero vamos a desglosar y a desmenuzar cada cosita. Vamos a empezar por la evaluación inicial. La evaluación inicial es una inspección auditiva y visual. No requiere que nosotros tomemos ningún signo vital, no requiere que hagamos mayor exploración al paciente, salvo verle directamente. Es un pantallazo del estado del paciente y en base a eso tomamos decisiones, ¿no es cierto? Curiosamente, quien a veces hace esto es la persona con menos experiencia y puede ser la persona que no tenga capacitación médica. En este caso, los guardias, ¿no es cierto? El admisionista, que es un administrativo, o alguien más, ¿no es cierto? Entonces, quien hace esto, quien está en la sala de emergencias, en la sala de espera revisando a los pacientes, debe estar capacitado en esto. O si ustedes no tienen a alguien, ustedes tienen que estar en la capacidad de salir, revisar todo el entorno, ver paciente por paciente así en segundos y decir, a ver, este guagua tiene dificultad respiratoria, le noto respirando agitado. Este paciente le veo con toma del estado de conciencia. Este paciente lo veo medio mal perfundido. Estos son los pacientes con los que me quedo y esos son los pacientes que me esperan, ¿no es cierto? No el que más grita, no el que más fiebre tiene, no el que la mamá sea la más escandalosa, ¿no es cierto? Sino el paciente que más compromiso vital tenga. Entonces vamos a ver tres cosas que son la apariencia, la circulación y el trabajo respiratorio. Por eso es un triángulo de evaluación inicial. En la parte de la apariencia, ¿qué veo? ¿Cómo está el paciente? Si se conecta con el medio, si hace contacto visual, si llora y si llora, si el llanto es consolable o no, si habla, si está hablando y mantiene una conversación o si hay pérdida del estado de conciencia, ¿no es cierto? En el trabajo respiratorio, veo retracciones, veo aleteo, veo quejido, escucho algún sonido que el paciente puede estar haciendo, si me llama la atención que pueda haber alguna obstrucción. Y en la circulación veo cómo está el color de la piel, veo cómo está las características de la perfusión, el mismo estado de conciencia como algo que se puede relacionar lo uno del otro. Si el paciente tiene afectación de una de estas tres cosas, pues tiene que haber intervención. Y hablo de afectación de verdad. En apariencia, pérdida del estado de conciencia, ¿no es cierto? Un llanto inconsolable, esas son cosas que deben llamarles la atención. En un trabajo respiratorio, un paciente con taquimia, un paciente con sibilancias, un paciente con estridor, un paciente con palidez o que está cianótico, debe llamarles la atención. Y en la circulación, un paciente que esté hipoperfundido, ¿no es cierto? Que vean alteración del estado de conciencia, ese paciente está en shock. Si ven que está un poquito deshidratado, una deshidratación leve a moderada, eso no es un cuadro que les lleve a compromiso vital en el paciente. Pero si ya ven un paciente que está pálido, que no responde, ¿no es cierto? Que está pálido, que está moteado, es probable que sea un paciente chocado. Y aquí tienen que recordar un par de cosas, ¿no es cierto? Cuando yo hago una evaluación primaria, nuevamente, no doy diagnósticos, no me voy a la parte de la profundidad o la especificidad, solo digo, ¿sabes qué? Mi paciente tiene compromiso de la apariencia. ¿Sabes qué? Mi paciente tiene dificultad respiratoria, mi paciente tiene insuficiencia respiratoria o ¿sabes qué? Mi paciente está chocado. Eso es lo que hace la persona que maneja la evaluación inicial. Identifica estos escenarios puntuales, ¿no es cierto? En estos tres aspectos que vemos, ¿ya? Pero pueden haber instancias, ¿no es cierto?, que nos cambien un poquito y que hagan parecer que un paciente puede estar bien cuando realmente no lo está. Y a esos pacientes hay que tomarles una atención especial. Por ejemplo, un paciente puede estar consciente, puede estar bien perfundido, pero puede tener una lesión sangrante importante, evidente y fuerte. Ese paciente, por lógica, ¿no es cierto?, no puede sentarse al lado de otro esperando a ver qué pasa, si está sangrando activamente. Un paciente que viene Doc, se le dejó de escuchar. Doc, se le fue la señal, creo.
Ya le mandé un mensaje. Sí, ¿por qué no le llegan los mensajes tampoco al WhatsApp? Dice que ya está tratando de volver. Gracias, Majo. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Doc. Ya, perfecto. Entonces, les decía, no sé hasta dónde me escucharon. ¿Hasta qué punto me escucharon, chicos? Hasta la parte de que no hay que dar un diagnóstico, Doc, sino que hay que mencionar cómo está el paciente, si es que está en shock, si es que está intoxicado. Ya. Ok. Entonces, les estaba comentando que hay que tomar en cuenta escenarios especiales en los cuales pueden tener un paciente que esté bien en la apariencia, bien en la circulación, respirando de forma adecuada, pero que son instancias potencialmente mortales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paciente que viene con un sangrado evidente, el paciente que viene con un sangrado activo. No es un paciente, es un paciente que probablemente en las tres esferas esté bien, pero que pues por el sangrado esté utilizando métodos de compensación con los cuales uno visualmente y auditivamente puede no dar la impresión que está complicado, pero se puede complicar. El paciente que viene quemado, el gran quemado, ¿no es cierto? Está perdiendo líquidos a un ritmo muy rápido, y es del mismo tema, o sea, es de este paciente que ahorita lo veo bien, pero que obviamente tampoco lo puedo sentar al lado del niño con fiebre de 40 que está resfriado, porque es un guagua que está perdiendo líquidos y en cuestión de minutos se me puede chocar. Si no está chocado ya y tengo una compensación de shock que visualmente en la evaluación inicial puede ser que yo no la pueda ver. El intoxicado puede ser que esté bien en este momento, en 10 minutos puede ser que esté convulsionando, que esté hipoglicémico, que esté con dificultad respiratoria, que caiga la tensión arterial, ¿no es cierto? Porque se tomó un antihipertensivo. Entonces, son todas estas cosas que uno tiene que saber, que si bien es cierto, no demuestran una gravedad, ese momento potencialmente me pueden llevar a una complicación y también deben ser manejados como que estuvieran en algún problema. Entonces, claro, le dices, mira, este es un paciente que tiene un sangrado activo, se lo ve bien, pero parece que está empezando a compensar un shock o se va a chocar. Hazte cargo, ¿no es cierto? Entonces, eso hace la persona que hace la evaluación inicial. Entonces, la evaluación inicial, nuevamente, identifica estos escenarios bien puntualitos en los cuales uno simplemente pasa al paciente, agarra y capta al paciente y lo pasa hacia alguien que pueda hacer ya intervenciones, ¿no es cierto?, que ya tienen que ver con temas ya más refinados en los cuales seguimos identificando escenarios, pero en forma general más localizados y más específicos, ¿no es cierto?, para darles ya tratamiento. Entonces, no se olviden que en la evaluación inicial nosotros no decidimos y no actuamos, simplemente hacemos esta categorización en grandes rasgos. Luego vamos a la evaluación primaria y en la evaluación primaria ya vemos estas 5 cosas, que es esta mnemotecnia de la ABCD, ¿no es cierto? Vía aérea, buena respiración, circulación, discapacidad y examen sin ropa. Entonces, vamos
vamos a ir desmenuzando cada una de las cosas. Y aquí, a diferencia de la evaluación inicial, ya no solo nos valemos de cosas visuales o auditivas, sino que ya aquí decidimos y tratamos. Aquí ya nos valemos, por ejemplo, de la examinación clínica del paciente. Aquí ya nos valemos de los signos vitales para que nos den una referencia y parámetros objetivos de acción, ¿no es cierto? Y vamos secuencialmente de la misma forma en la que venimos trabajando para ver cómo se va actuando. O sea, por ejemplo, cuando pasamos de la A a la B, nosotros asumimos que en la A está solucionado todo para pasar a la B. Para pasar de la B a la C, tenemos que nuevamente evaluar la A, nuevamente evaluar la B, para posteriormente ir a la C. No podemos ir así de la A a la B, de la B a la C, de la C a la D, sino que siempre tenemos que hacer el proceso de volver, para asegurarnos de que el paciente no se complique. ¿No es cierto? Porque ustedes pueden en un niño con dificultad respiratoria aspirarle secreciones, limpiarle secreciones, auscultarle, luego ver que el paciente, por ejemplo, sí tiene unas sibilancias, ustedes dan un broncodilatador, oxígeno, el paciente y ven que el paciente no mejora. Entonces tienen que regresar a la A nuevamente y decir, a ver, ¿será que este niño no se me llenó de secreciones otra vez? Y otra vez me toca hacer una aspiración. Entonces el proceso tiene que ser así, cíclico, repetitivo y regresar para asegurar la vida del paciente. ¿Ya? Empecemos por la A, la vía aérea. Y aquí la pregunta es si mi vía aérea de mi paciente es permeable o no es permeable. Sí, esa es mi pregunta. ¿Tengo permeabilidad vía aérea, sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿con qué me puedo ayudar yo para saber que esto es así? Primero, movimientos en el pecho cuando el paciente está respirando. Escucho que entra o sale aire o veo que entra y sale aire a través de la nariz y la boca en mi paciente, ¿no es cierto? Eso es lo que yo voy a ver físicamente. ¿Ya? Y aquí tenemos tres opciones, ¿no es cierto? En el proceso de categorización. Mi paciente tiene una vía despejada, tiene una vía que se puede mantener o tiene una vía que no se puede mantener, ¿no es cierto? Si tiene una vía despejada, el aire entra y sale como quiere y no hay ningún problema. Y tengo más que nada un estado de conciencia normal, porque si tengo un estado de conciencia en un paciente con menos de 8, así tenga autonomía respiratoria, entiendo que hay deficiencia y daño neurológico, cualquier momento se pierde la capacidad del control respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, pues la verdad tendríamos que estar muy pendientes de asegurar una vía aérea en esas circunstancias. La vía aérea se puede mantener, o sea, puedo hacer yo algo para que entre y salga aire. Entonces aquí, por ejemplo, aspiro secreciones. Aquí le coloco al paciente en una posición cómoda en la que pueda respirar de forma adecuada. O definitivamente no se puede mantener y no hay una medida simple que al paciente me facilite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intubar a un paciente. ¿Qué tengo que hacer? Hacer una cricotomía al paciente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que retirar un cuerpo extraño con métodos avanzados en el paciente porque físicamente me está obstruyendo, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que una vía aérea está obstruido? Con lo que ya les dije hace un momento, ¿no es cierto? Que hay un aumento del esfuerzo inspiratorio, ¿no es cierto? Para meter aire con evidencia de retracciones. Los ruidos inspiratorios, especialmente el estridor agudo. El estridor es el sonido a pito que hace el paciente cuando empieza a respirar, cuando está inspirando, ¿no es cierto? O vemos que el paciente está con dificultad tratando de ingresar aire, pero cuando le ponemos el fonendoscopio en el pecho, no escuchamos que el aire está llegando hacia abajo. Entonces ahí la vía aérea no está obstruida. Medidas simples, posición cómoda. Y cuando yo digo posición cómoda, la posición cómoda en un paciente que está despierto, que está irritable, probablemente en un niño sea en los brazos de su mamá, ¿no es cierto? Entonces asegurémonos que este niño esté en brazos de mamá. La maniobra de inclinación de mentón, cuando es un paciente que ya tiene algún grado de deterioro y dificultad que ya requiera que nosotros estabilicemos, entonces poner en posición de semiolfateo al niño hace que la vía aérea esté en mejor condición para entrar y salir de aire, aspirar secreciones sin olvidar que nuestros guaguas son respiradores nasales. Entonces, un poco de secreción, congestión, saliva, sangre, puede generar un cuadro de obstrucción y puede causar dificultad respiratoria. Técnicas de alivio de obstrucción de vía aérea superior, el cuerpo extraño, una obstrucción de vía aérea superior, que esto vamos a hablar en un par de casos,
o cánulas vocales o nasofaringes. Y las medidas complejas que ya les dije, quitar un cuerpo extraño, intubar al paciente, utilizar una presión continua de la vía aérea, presión positiva, o una cricotidotomía. ¿Ah? Entonces, si nosotros tenemos una vía aérea asegurada, despejada, pasamos a la B. Si se puede mantener, medidas simples. Si no se puede mantener, medidas complejas. Solucionamos, vámonos a la B. En la B, nosotros tenemos algunos parámetros evaluables, ¿no es cierto? La frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, el volumen corriente, los ruidos pulmonares y la oximetría de pulso. Vamos a identificar cada una de estas cosas con ustedes. Primero, frecuencia respiratoria. Y en general, con los signos vitales, ustedes se van a encontrar con un montón de temas bien puntuales que se deben conocer, que se deben saber. No voy a pedir que se memoricen signos vitales por grupo de pacientes. No es práctico, sirve solo para que tú te memorices el rato que estás rotando el pediatría y luego te olvides cómo diablos pasa, sino más bien lo que hay que hacer y procurar es que hasta que esto tú vayas asimilando y vayas teniendo la experiencia de saber cuándo un niño está taquineico. Por lo menos tú tengas una tablita y una regla con la que tú puedas basarte en cuanto veas un paciente. Porque evidentemente yo tengo guaguas de días de edad aquí hospitalizados, como tengo guaguas de años de edad, ¿no es cierto? 13, 14, 15 años hospitalizados. Y un niño de 5 días de vida no respira igual que un niño de 5 años de vida o que un niño de 15 años de vida, un joven, ya en este caso un adolescente, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros tenemos toda esta variedad, mi recomendación es que cuando ustedes vayan a tratar niños, tengan una tabla de los signos vitales de los guaguas, ¿no es cierto? Hasta que ustedes ya logren acordarse que a esta edad la frecuencia va entre tanto y tanto. Pero aquí, por ejemplo, el PALS te da una tabla de todo lo que, de los signos vitales de frecuencia respiratoria en estos guaguas, ¿no es cierto? Cuánto respira un adolescente, cuánto respira un lactante, etcétera, 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 ¿ya? En todos, en general en todos, tenemos un techo que son las 60 respiraciones por minuto. El neonato que respira 65 veces por minuto está taquineico y el adolescente que respira 65 veces por minuto está muy taquineico. ¿Ah? Entonces, ambos, digamos que ese es el techo, pero obviamente si un adolescente respira 30 veces por minuto, está taquineico. Entonces, no nos podemos basar en el techo, sino en los valores que ustedes tienen aquí enumerados. Es decir, el consejo va a ser, cuando ustedes vayan a valorar a un paciente, tengan su tablita de signos vitales para estar tranquilos. Contamos en 30 segundos, no en 10, porque pues nos fallamos en una respiración. En esos 10 segundos le multiplico por 6 y son 6 latidos más, que es importante. No en un minuto, porque se entiende que estamos en un proceso de estabilización bastante rápido. 30 segundos creo que es el tiempo adecuado. Contemplen irregularidad en su paciente. El paciente que grita, el paciente que llora, el paciente que está febril, que respira más rápido para disipar calor, el paciente que está alterado, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces contemplen eso y traten de buscar un momento en el que el paciente esté respirando regularmente y tranquilo. Por eso colocarle, por ejemplo, en los brazos de la madre no es tan mala idea, ¿ya? Y no se olviden que la taquimia es un método de compensación, pero cuando ya nos vamos al otro lado, hacia la bradipnia, estamos hablando de una descompensación y estamos yendo así en línea recta hacia la insuficiencia respiratoria y hasta la parada, ¿no es cierto? Definiciones: bradipnia, menos del percentil 5 para la edad, taquimia, más del percentil 5 para la edad, y apnea, cese la respiración por más de 20 segundos, pero siempre acompañado de bradicardia, ¿no es cierto? Para esto, obviamente, también me sirve tener los signos vitales para la edad, incluyendo frecuencia cardíaca. Y puede ser central, ¿no es cierto? El niño hipoperfundido, el niño chocado, pierde su capacidad de control respiratorio, hace apneas. Puede ser obstructiva, un taco de secreciones, una obstrucción de la vía aérea, una neumonía grave. O puede ser mixta, que la hipoxemia te lleve a insuficiencia o disfunción neurológica. La disfunción neurológica también causa una apnea central y que haya una mixta. Finalmente, todas terminan siendo mixtas.
O el paciente, por ejemplo, que tiene un daño central en principio y no puede aclarar secreciones, los reflejos de aclaración de cualquier cosa que obstruya la vía aérea también generan una obstrucción y también te generan una mixta. Finalmente termina en todo eso, pero pues esa es un poquito la idea, ¿no es cierto? El esfuerzo respiratorio. Un poquito más, un poquito menos nos basamos en las retracciones, pero aquí hay algunas otras cosas que pueden haber, como el aleteo nasal, o sea, ese tema de que la nariz se hace más ancha para captar un poco más de aire, la respiración de Kussmaul, esa respiración en balancín en la cual mientras inspira el tórax, el abdomen va hacia afuera y viceversa, ¿no es cierto? Que ya hay muestra y signos de daño y descoordinación en el proceso de respiración. Y las retracciones, que pueden ser leves o pueden ser graves. Leves cuando son subesternales, subcostales e intercostales, y graves ya las supraclaviculares, las externales y las supraesternales. O sea, ya los músculos que usualmente no hacen mayor esfuerzo para el proceso de respirar, inclusive ya están jalando para tratar de meter y sacar aire a esos pulmones. Les está diciendo su paciente cuando tiene estas retracciones, ojo, me estoy haciendo un esfuerzo enorme por meter aire y me estoy cansando. ¿Ah? El volumen corriente, que hagan cuenta que es el volumen que entra y sale de aire en cada respiración, ¿no es cierto? Y eso se calcula 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Esto es difícilmente valorable desde un parámetro objetivo, salvo que el paciente esté intubado, esté conectado a una máquina y esa máquina tiene un sensor de flujo, o sea, sabe cuánto entra y cuánto sale por cada respiración. Si no hay eso, nos podemos basar en la clínica, un poco más, un poco menos, siempre y cuando no se olviden que la vía aérea esté permeable, ¿no es cierto? Entonces vemos qué tanto se bambolea o se mueve la pared torácica en una respiración de un paciente o directamente ponemos el fonendoscopio en las partes distales de los pulmones, ¿cierto? En búsqueda de entrada y salida de aire. Pero son parámetros que caen en lo subjetivo, pero que de alguna forma puede ayudar. Los ruidos nos ayudan para saber topográficamente dónde está el problema del paciente. Entonces, para eso necesito que ustedes, siempre que vayan a ver un paciente, es una obviedad, pero hay que decirlo, tengan un fonendoscopio en la mano para que le pongan el fonendoscopio en el pecho a su paciente y puedan escuchar qué es lo que hay cuando el paciente agitado o con dificultad respiratoria está respirando, ¿sí? Estertores, ese sonidito de burbujas de líquido en la expiración y en la expiración en las partes distales del aparato respiratorio. Parénquima pulmonar, líquido en parénquima pulmonar. Ese líquido puede ser pus, ese líquido puede ser agua, ¿no es cierto? Algo que haya, que te indique esa entrada y esa salida de aire, ¿no es cierto? Ahí dices, el problema está en parénquima. Y entonces sabes que por ahí hay que atacar. Sibilancias, que normalmente son expiratorias, entra aire, pero en el momento de salir se encuentran con vías chiquitas y cerradas, y como se entran por esas vías pequeñas y cerradas, es como que ustedes y traten de meter aire por la boca, cerrando la boca o haciendo como que van a silbar. Primero metan aire y van a ver que al rato de soltar va a salir silbando el aire, porque entra todo el aire a través de un espacio muy chiquito y eso genera esa turbulencia que genera el sonido de la sibilancia. El estridor, que normalmente es inspiratorio, ¿no es cierto? Es la misma relación, pero en la vía aérea superior. Está queriendo entrar el aire y de repente se encuentra con un cierre y ese cierre genera ese sonido, es el estridor. Y los ruidos transmitidos. Oigo de todo en este guagua. Un poco de todo, no alcanzo a saber, pero lo que yo sé es que el paciente tose y ya sonó diferente a lo que sonaba hace un rato. Limpien las secreciones, aspiren secreciones y vuelvan a escuchar. Eso no es nada más ni nada menos que aire entrando, haciendo movimientos, vibración, topándose con vías un poquito más pequeñas, más grandes, y hacen un sonido de todo, pero que cambia cuando yo le limpio las secreciones a mi paciente o hago algo más, ¿no es cierto? Entonces, en un paciente, y la oximetría de pulso. Entonces, en la oximetría de pulso, lo que yo hago, y ya todos tenemos un oxímetro por este tema de COVID, ¿no es cierto? Tengo un aparatito que emite luz infrarroja a través de los capilares sanguíneos y al otro lado del emisor hay un receptor que capta cómo está el color de esa emisión que pasa de un lado al otro y le traduce en un número.
¿no es cierto? Y ese número traduce el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre. Esto a tomarle con pinzas, porque no necesariamente la saturación de oxígeno mide la presión de oxígeno que tiene la sangre, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Sino que es qué tanto se satura esa hemoglobina con oxígeno, ¿ya? Aquí hay que tomar en cuenta que si ustedes ven, por ejemplo, ahí existe un oxímetro de pulso, les marca la frecuencia, pero también la curva va haciendo unas líneas o unas tendencias. Ustedes tienen que mantenerse entendiendo que las curvas deben ser y las tendencias deben ser regulares y que la señal debe ser continua para entender que estamos recibiendo una buena señal. Entonces, en el paciente, por ejemplo, que está con las manos frías, el paciente que está hipoperfundido, ¿no es cierto? Ese paciente probablemente no nos dé una marca adecuada. Entonces, es indispensable relacionar la oximetría con la clínica del paciente. O sea, si viene una oximetría de 60 o 70% y tengo un niño que está rubicundo, que está rojo, ¿no es cierto? Que no está pálido, no está taquimneico, entonces la saturación obviamente está mal. Entonces, por favor, siempre tomar en cuenta esa consideración. Si ven una lectura errónea, algo que les llame la atención que evidentemente no tiene relación con lo uno con lo otro, pongan un fonendoscopio en el pecho del paciente, tomen el pulso y vean si el pulso que ustedes están viendo en el oxímetro corresponde al pulso que le están tomando a nuestro paciente, ¿cierto? La carboxiemoglobina tiene una afinidad mucho más alta, ¿no es cierto? El monóxido de carbono tiene una afinidad mucho más alta por la hemoglobina que el oxígeno, entonces se forma la carboxiemoglobina, y si tiene la carboxiemoglobina y le paso por un oxímetro, puede marcar esto como saturación de oxígeno, pero en realidad es la saturación de monóxido de carbono en este caso, y en esos casos la oximetría no es un parámetro para valorar qué tan mal puede llegar a estar un paciente, ¿no es cierto? Y eso, siempre, como les digo, valorar la perfusión distal. Cuando ustedes tengan entonces identificado un paciente con alteración del estado respiratorio, no se olviden si es en vía superior, en vía inferior, en parénquima o es por un problema de control central, ¿no es cierto? Si es a todos los pacientes que vengan con dificultad respiratoria, administrenles oxígeno a flujos altos primero. O sea, no van a decir, bueno, pero pongámosle la cánula nasal para ver cómo responde. No, flujos altos primero. Estamos estabilizando a un paciente. Luego, ya cuando esté estable, yo puedo ir bajando el flujo con el que le doy oxígeno a mi paciente y ya no darle por mascarilla con reservorio, sino darle por cánula nasal, pero cuando mi paciente esté estable. Si encuentro una obstrucción de la vía aérea superior, ¿no es cierto? Y veo que hay un cuerpo extraño, pues tengo que sacar el cuerpo extraño. Si encuentro en mi paciente sibilancias y dificultad respiratoria, tengo que broncodilatar. Si encuentro un problema parenquimatoso, bueno, el oxígeno y ver qué tal me responde el paciente al oxígeno. Esas son las intervenciones que yo puedo hacer en este tipo de pacientes, ¿ya? Vamos a la circulación. En la circulación también tenemos un montón de cosas que valorar. Miren el color de la piel, la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la presión, los pulsos, Vamos uno por uno rápidamente. Color y temperatura. La temperatura tiene que estar igual en las diferentes áreas del cuerpo. Cuando tengo una pierna con una temperatura y la otra con otra, me pregunto por qué en esta pierna no está perfundiendo bien la sangre de mi paciente, ¿no es cierto? Cuando manos, pies están fríos, pero el paciente, digamos que no centralmente parece que no está tan frío, hay que tomar en cuenta el proceso de redistribución de flujo y lo que nos puede estar diciendo el paciente es que le falta volumen. Cuando el paciente tiene un color pálido, un color reticulado, la piel no está recibiendo una perfusión adecuada, capaz necesita un poco más de líquido, ¿no es cierto? Entonces, con el dorso de las manos vamos viendo la diferencia de temperatura entre áreas de la piel, que nos puede decir mucho sobre dónde está yendo el flujo sanguíneo o si el flujo sanguíneo está obstruido en algún caso. Por ejemplo, en un paciente que ha sufrido un traumatismo de una pierna versus la otra y puede haber una diferencia en el flujo, ¿ya? Nuevamente volvemos a lo mismo de este tema de los signos vitales, que no me interesa que ustedes no lo sepan, o sea, se lo memoricen, pero me interesa que ustedes tengan una tablita cuando vayan a valorar a un paciente. Y miren la diferencia de signos vitales entre un recién nacido y un niño mayor de 10 años, ¿no es cierto?, en la frecuencia cardíaca. Y aquí también hay que tomar en cuenta
¿no es cierto? Que la fiebre, el dolor, la ansiedad, la irritabilidad te pueden generar aumento de la frecuencia cardíaca. Y para esto, siempre corroborar con diferentes distancias con las que podemos hacer la valoración de la frecuencia cardíaca, como por ejemplo, con un monitor, con la misma auscultación, la toma de pulsos, la oximetría de pulsos. Todo esto nos puede servir, ¿no es cierto? Entonces, miren, la frecuencia despierta, la frecuencia dormido, el promedio, pero en general, un paciente, por ejemplo, lactante que tiene una frecuencia de 200 o un poquito más, ya tiene un ataque arritmia. Un paciente que no es lactante, con frecuencia de 180 más, estamos hablando de un ataque arritmia. Y en todos en general, la frecuencia cardíaca de 60 o menos ya nos muestra una bradicardia que habrá que relacionarle con la clínica, ver si hay clínica o no. Si no hay clínica, hay que determinar, y si hay clínica también, cuál es el tema. Y para eso también nos sirve, por ejemplo, el ritmo cardíaco, poner las derivaciones en el monitor para ver cómo se está comportando. El ritmo cardíaco nos dice mucho sobre alguna alteración en el corazón. Esto es un capítulo aparte del estudio de las taquiarritmias y bradiarritmias, pero nos podría servir en el contexto de ciertas condiciones, porque hay ciertas condiciones que pueden exacerbar alteraciones del ritmo cardíaco en el paciente. La presión arterial. Miren, esta es una tabla, la que está a su mano derecha, la que dice neonato, lactante, son tablas así como muy puntuales de valores de presiones arteriales, sistólicas, diastólicas en pacientes. Si ustedes se van a algún libro de pediatría, inclusive ya para saber percentiles 5, 50, 95 de arterial, sistólica, diastólica y media, toman en cuenta el género del paciente, toman en cuenta percentil de talla y toman en cuenta edad, ¿no es cierto? Entonces son tablas enormes, o sea, los valores son súper grandes. Entonces es bien difícil, por ejemplo, va a ser imposible que ustedes se memoricen cuánto debería tener de tensión arterial un percentil 95, 5 y 50, la diastólica de una niña de 5 años que está en el percentil 60 de talla. O sea, esto va a ser imposible que ustedes se lo sepan. Pero para emergencia nos interesa saber básicamente si yo tengo un niño en el percentil 5, debajo del percentil 5 o encima del percentil 5. Y no todas las presiones, solo la presión arterial sistólica. Porque la presión sistólica me dice si el paciente está hipotenso y no. Y cuando tengo un paciente hipotenso chocado, eso me determina si el paciente está con un shock compensado o un shock hipotensivo. ¿Qué hacemos nosotros como regla mnemotécnica? En un neonato, la presión arterial sistólica debe ser mínimo de 60 milímetros de mercurio. Si un paciente está menos de 60 milímetros de mercurio, está hipotenso. Y está en contexto de un shock, tiene un shock hipotensivo, ¿no es cierto? En el niño hasta el 1 año, en el lactante hasta el 1 año, la presión es de 70 milímetros de mercurio. Y del año hasta los 10 años es la edad en el paciente, 70 más la edad en el paciente por 2. Siempre resolviendo la multiplicación primero para luego hacer la suma. Entonces, un niño de 4 años, por ejemplo, con esa fórmula debería tener 78 de presión sistólica mínima, ¿no es cierto? Un niño de 9 años debería tener, 88 de presión arterial sistólica mínima. Y un niño de 10 años ya llega a los 90 y de ahí en adelante. La presión arterial sistólica mínima de un niño de 10 años para arriba debería ser mínimo de 90 milímetros de mercurio. Entonces, es una mnemotecnia mucho más fácil para entender esto. Luego sí podemos percentilar presiones arteriales puntualmente, pero básense en esta fórmula para el cálculo de la presión sistólica mínima que debería tener un paciente y no tener que tomarse la molestia de buscar percentil de talla y todo eso en un guagua, porque además se va a demorar y se supone que estamos estabilizando un paciente. Los pulsos. Vamos a sentir pulsos de nuestros pacientes, pulsos centrales y pulsos periféricos. Periféricos braquial, radial, perio, tibial posterior, centrales, femoral, carotidio, axilar. ¿Cuál es la lógica de esto? El paciente que empieza a perder volumen, ¿no es cierto?, empieza a redistribuir su flujo. Y la redistribución del flujo va a órganos importantes. Entonces, por eso, los pulsos centrales, femoral, carotidio y axilar, están cerca de áreas que son vitales y en los cuales se privilegia el flujo cuando el paciente lo está perdiendo. Y los pulsos periféricos, radial, braquial, perio y tibial posterior, estamos hablando de áreas más distales del cuerpo en las que ya no está llegando el líquido. Entonces, cuando yo pierdo
pulsos periféricos primero y luego empiezo a perder pulsos centrales, significa que ya estoy empezando a perder un volumen muy importante y ya ni siquiera me están llegando a la parte S. Entonces, también es importante determinar los pulsos. Los órganos terminales, ¿no es cierto? Entonces ya les dije que eran cerebro, riñones, suprarrenales, ¿no es cierto? Corazón. Entonces empezamos a tener sintomatología relacionada a esto, especialmente desde el punto de vista neurológico, ¿no? Paciente irritable, el paciente con decaimiento, letargo, ¿no es cierto? Y ya cuando estamos graves y hay disfunciones importantes, ya tenemos pacientes que ya tienen clínica neurológica que inclusive pueden llegar a la pérdida total de conciencia o a las convulsiones, ¿no es cierto? En la piel, lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? El color, la cianosis, el patrón moteado o la presencia de púrpura o petequias, que esto se presenta, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de shock hipovolémico, en shock séptico, ¿no es cierto? Que hay aquellos pacientes en los que ya hay daño endotelial y fuga de líquido hacia el tercer espacio. Todo este daño endotelial que es masivo en el niño empieza a verse superado, ¿no es cierto? Primero empieza la sangre a tratar de coagular y tapar esos huequitos que genera el proceso séptico a nivel endotelial, pero hay un punto en el que se consumen ya factores de coagulación, ¿no es cierto? Y ya empieza a haber esta coagulopatía intravascular diseminada. Entonces empieza ahí a extravasarse ya no solo plasma hacia el tercer espacio, sino que ya empieza a extravasarse directamente sangre y aparecen petequias y púrpuras como signos ya de disfunción ya mayor, ¿no? Entonces, esto también es importante. La perfusión renal. Cuando tengan un paciente que llegue con signos de inestabilidad hemodinámica, shock, ustedes tienen que canalizar una sonda y si no tienen la sonda, por lo menos cuantificar qué tanto está orinando. La forma y la medida en la que nosotros medimos qué tanto orina un paciente, la unidad de medida, si ustedes la quieren decir, es esta, mililitros por kilogramo de peso por hora. ¿No es cierto? Denme un ratito, solo conecto el cargador a la computadora. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a agarrar la cantidad de líquido o de orina que me generó mi paciente, ya sea midiéndole directamente en un pato, en la sonda, en la funda recolectora conectada a la sonda vesical, o pesando el pañal que generó mi paciente, le voy a dividir para los kilos de lo que pesa mi paciente y le voy a dividir para el número de horas del cual yo estoy vigilando a mi paciente. Si han sido 2 horas, ha orinado 30 mililitros y mi paciente pesa tanto, divido los 30 mililitros para el kilo de peso y para la cantidad de horas. Y me va a dar un valor. Ese valor debe estar por lo menos más allá de 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. Eso es lo mínimo que debería tener el paciente. Si tiene menos que eso, o evidentemente a ese paciente le está faltando líquido. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con alteración del estado hemodinámico, y no se olviden que nosotros en este punto estamos tratando solo shock, no deshidrataciones leves, no deshidrataciones moderadas, ni siquiera deshidrataciones graves, pacientes chocados. ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un paciente chocado, es mi obligación canalizar una vía. Tengo 3 opciones aquí. Puedo canalizar vías periféricas, que las tienen todos, es muy fácil de acceder. La desventaja de tener una vía periférica es que cuando el paciente está chocado y la perfusión es mala, probablemente el retorno no sea tan bueno y va a ser muy difícil canalizar esa vía. ¿ya? La otra opción es canalizar una vía central. Canalizar una vía central requiere equipamiento, requiere técnica y requiere, pues, ese tipo de habilidades que no siempre las tenemos disponibles y tiempo también, que no siempre las tenemos disponibles. Y la otra es la colocación de la vía intraósea. La colocación de la vía intraósea se coloca un par de centímetros por debajo de la rodilla a nivel de la tibia en la región, en una de las regiones laterales y colocamos el trócar intraóseo o pueden hacer algún tipo de agujas hipodérmicas, colocamos y le colocamos a los líquidos. Esa
es una vía de corta estancia, porque no puede estar ahí más de 24 o 48 horas, porque me puede generar una lesión a ese nivel y una infección a ese nivel, pero la ventaja es que es de fácil acceso, que me ayuda a manejar líquidos en cantidades altas. Y manejamos líquidos, como ya les dije, en bolo de 20 mililitros kilogramo de peso de soluciones cristaloides. ¿Ya? Entonces, hay que tener un poco de consideración el momento en que administramos líquidos. Hay ciertas condiciones que no nos permiten administrar líquidos de forma agresiva. Un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, un shock cardiogénico, ahí el problema no es el volumen, sino que la bomba no está trabajando de forma adecuada. Y si yo empiezo a meter líquidos descomunalmente, el corazón va a entrar en falla y el paciente se va a morir. El paciente chocado desnutrido, ¿no es cierto? El paciente que llega con desnutrición, el desnutrido en general tiene un corazón hipotrófico, chiquito. Si yo le doy líquidos en cantidades muy grandes, ese corazón va a entrar en insuficiencia y ese paciente se me va a morir, ¿no es cierto? Entonces tomen en cuenta eso para hacer. Y la otra, los bolos. Ustedes están viendo que yo estoy hablando de bolos. Los bolos se utilizan aquí, en el proceso de estabilización de un paciente chocado. No se utiliza cuando yo tengo un paciente hospitalizado y parece que no orina mucho, o le veo un poquito pálido, o la boca está un poco seca, le voy a dar un bolo, porque es del mismo principio. Yo utilizo paquetes de volumen muy grandes y puedo inducir una falla cardíaca en el paciente. Así que, por favor, los bolos solo en este proceso de estabilización de los pacientes chocados. Vamos a la discapacidad. En la discapacidad vamos a ver tres cosas. Primero, hay una escala que se llama ABPU, por sus siglas en inglés, alerta, responde al dolor, a la voz, al dolor, o está inconsciente, ¿no es cierto? Que es una forma bien simple de categorizar. O sea, tengo un paciente que me responde solo al dolor, tengo un paciente que está inconsciente, ¿ya? Es una buena forma, pero me sirve mucho más la escala de coma de Glasgow, inclusive para la toma de decisiones. La escala de coma de Glasgow, como ven, también, nuevamente, no necesito que se la sepan de memoria, pero sí que tengan una tabla así para valorar Glasgow dependiendo del grupo de edad y la categorización que se da en función a lo que pasa con eso. En el traumatismo craneoencefálico, que es la clase que vamos a ver la próxima semana, ¿no es cierto? Nos clasifica un trauma en leve, moderado y severo en función al Glasgow. Entonces, por eso el Glasgow es importante. Un Glasgow de 8 menos me dice tu paciente está inconsciente, necesita una vía aérea permeable y esta vía aérea se puede comprometer por la autonomía respiratoria del paciente. Entonces, me toca intubar al paciente. Entonces, por eso el Glasgow es importante. ¿Qué tienen que saber? Eso sí, ¿no es cierto? Que si tienes un paciente con un Glasgow de 3 a 8, es un paciente que está en coma, ¿no es cierto? Eso sí deberíamos saber, ¿no es cierto? Y si tienes un paciente con Glasgow de 15, está alerta. Si tienes uno con 14, que está somnoliento, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirve el Glasgow. La respuesta pupilar, ¿no es cierto? Que valora un poco más, un poco menos función de tronco encefálico. Hay que ver pupilas simétricas, regulares, reactivas a la luz. Pero puede haber asimetrías, puede haber anisocorias en el contexto de, por ejemplo, un paciente que ha tenido algún evento vascular cerebral, o podríamos tener, por ejemplo, alteraciones en las pupilas en pacientes intoxicados que no necesariamente tengan una lesión neurológica, pero que estén bajo el efecto de algún tipo de tóxico. Y el examen sin ropa. El examen sin ropa, le vamos a quitar toda la ropa a nuestro paciente, ¿no es cierto? Y vamos a evaluar el resto de secciones. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente con un trauma, por ejemplo, puede tener un sangrado que no hay estimado ese momento. Si tengo un paciente quemado, puede ser que la quemadura esté subestimada o sobreestimada, ¿no es cierto? ¿Qué más? Puedo tener un paciente que haya estado expuesto al calor o al frío intenso y tenerle con ropa mojada, ¿no es cierto? Me puede exacerbar el cuadro clínico, entonces tengo que sacarle. Puedo tener un paciente intoxicado que tenga el tóxico en su ropa, ¿no es cierto? O que tenga un olor o el contacto del tóxico con la piel me puede estar exacerbando la clínica del paciente, ¿no es cierto? Me sirve para tomar temperatura, ver las regiones del cuerpo, me sirve para inmovilizar miembros, especialmente pacientes que hayan sufrido un traumatismo, ¿ya? Entonces, para hacer un resumen de las cosas en las que nosotros tendríamos que estar pilas y lesiones que atentan contra la vida de mi paciente, cuando en la evaluación primaria está la A. En la A, la vía aérea, obstrucción completa o grave de la vía aérea, que eso vamos a ver en dos clases. La B, buena respiración.
apnea, bradipnea, no se olviden, ¿no es cierto? O que esté en una insuficiencia respiratoria. En la C, no hay pulsos detectables, no hay buena perfusión, hipotensión, bradicardia, ¿no es cierto? En la D, no me responde mi paciente, el estado de conciencia está de 8 o menos, el examen sin ropa, hipotermia, púrpuras petequias, ¿no es cierto? Lo que les hablé del choque séptico, distensión abdominal, abdómenes en tabla, duro y que están totalmente silentes, ¿no es cierto? Estas son instancias que me pueden comprometer seriamente la vida de mi paciente, ¿ya? Entonces no se olviden, paso de la A a la B. Cuando ya paso de la B a la C, tengo que regresar normalmente a la A, otra vez pasar por la B y otra vez, y ahí sí irme a la C, y así vamos haciéndolo poco a poco. A ver, suena como que muy lineal y muy secuencial esto, y que capaz ustedes piensan que esto lo hace una persona, y no lo hace una persona, esto es un equipo. Alguien tiene que estar comandando las acciones, alguien tiene que estar encargado de vía aérea, alguien tiene que estar encargado de la parte circulatoria, ¿no es cierto? Y tiene que haber alguien dedicado al registro de todo lo que va pasando y la cronología de cómo se van dando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que estar estructurado en el equipo rojo, que a veces por las deficiencias podría hacerlo 1 o 2 personas, no está del todo bien, pero por lo menos está estandarizado y ya no nos tomamos la arbitrariedad de decir que vaya a ser por allá, no venga, al mandar un paciente sin oxígeno, ¿sí? Al terminar la evaluación primaria, nuevamente, ¿no es cierto? No se olviden que en la evaluación inicial teníamos alteración de estado de conciencia, shock o insuficiencia o dificultad respiratoria. Al terminar la evaluación primaria, ya tenemos una categorización un poquito más fina. El paciente con insuficiencia respiratoria tiene insuficiencia respiratoria porque tiene una obstrucción de la vía aérea inferior. Y realicé una intervención y estabilicé esa obstrucción en la vía aérea inferior. Eso sabemos hasta la evaluación primaria. Ahora pasamos a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria es un poco más, un poco menos que una historia clínica completa, ¿no es cierto? Orientada al problema que estamos, ¿no es cierto? Porque no le vamos a preguntar a un niño con insuficiencia respiratoria grave que tiene 10, 11, 12 años, ¿no es cierto?, que si alguna vez le habrán operado de un apéndice o si tiene, o sea, cosas que no son relevantes para lo que necesitamos de este rato. Además de un examen físico. Entonces, aquí en cambio se usa una mnemotecnia que se llama sample, ¿no es cierto? Signos y síntomas, todo relacionado al cuadro actual, ¿no es cierto? No es que se quemó el guagua, pero es que hace 2 semanas estaba resfriado. No. O sea, no me interesa que estaba resfriado hace 2 semanas, me interesa que hoy día se quemó, cómo se quemó, ¿no es cierto? ¿Con qué se quemó? ¿Ya? Alergias a la medicación, a comidas, a látex, todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque yo quiero saber si voy a medicar a este guagua, que además del problema que tenga, no le voy a generar otro. O que el paciente viene con insuficiencia respiratoria por comer camarones, cuando sabemos que es alérgico a los camarones. Entonces sé que la insuficiencia respiratoria es un broncoespasmo generado por que se comió un camarón, entonces voy y ataco eso. ¿Ya? Medicación. Mi paciente toma medicación, tiene alguna medicación que toma, se le fue la mano, le dimos bien, le dimos mal, o ya le daban una medicación para esta condición, en este punto, ¿debió haber o no debió haber respondido a la medicación? La historia clínica previa, ¿no es cierto? Los antecedentes importantes que son los antecedentes de importancia para mi paciente, ¿no es cierto? Nuevamente, si tengo un paciente con dificultad respiratoria, un broncoespasmo, tiene 10 o 12 años y yo pienso que puede ser un problema asmático, no me voy a quedar a preguntarle si le han operado del apéndice, porque quizás no es muy relevante, pero sí me va a interesar saber si le diagnosticaron antes el asma, si él ha tenido hospitalizaciones previas de esto, si tengo papás asmáticos, si tengo papás dermatíticos, si alguien ya le ha dado un tratamiento previo, ¿no es cierto? Líquidos y última comida, importante en el contexto de algún tipo de intervención, alguna sospecha de aspiración, para saber qué tanto ha tomado líquido de este último tiempo, para tener una idea de cómo está hidratado, ¿no es cierto? Y todo lo que son eventos que precedieron a la emergencia. O sea, una historia clínica detallada, pero orientada a lo que nosotros debemos saber. No, pero es que le salió también un granito por acá. No nos interesa el granito por allá, nos interesa la dificultad respiratoria del paciente. Entonces, nuestras preguntas tienen que ser orientadas a lo que le trae al paciente y lo que nosotros estamos evaluando.
Ya con la evaluación secundaria, ya no solo tenemos esto de que la dificultad respiratoria, la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Y el problema de la vía aérea inferior. Ya con la evaluación secundaria, nosotros ya podemos dar diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Miren, después de estudiar la historia del paciente, esta obstrucción de la vía aérea inferior que causó dificultad respiratoria en mi paciente parecería ser una crisis asmática. ¿Por qué? Por esto, y ahí tomo la decisión. Me quedo con el paciente, le hospitalizo, le mando a la casa con un tratamiento y seguimiento, ¿no es cierto? O le mando un tercer nivel porque aquí ya no le puedo tratar, pero le estabilicé y le estoy mandando a un lugar ya con un diagnóstico presuntivo y más que nada con el paciente estable. El paciente no se va a morir, ¿no es cierto? Ya no se va a quedar en el aire. No le voy a coger peor todavía y le voy a poner en un taxi al paciente, le voy a dar $5 y le voy a decir, váyase al Enrique Garcés o váyase al Bajo Ortiz y que en el Bajo Ortiz le ayude, ¿no es cierto? Probablemente eso es un gesto de desesperación, pero no es un gesto responsable. O sea, eso puede hacer la señora de la esquina, la que le tome señora, coja y váyase al hospital, pero un médico, la obligación que tenemos nosotros es estabilizar a ese paciente, darle oxígeno y transportarle en las mejores condiciones posibles para que en el transcurso de lo que venga para acá no se nos muera, ¿cierto? Parece simple y parece obvio esto, chicos, pero esto no se cumple en las unidades pequeñas. Las unidades pequeñas no hacen eso, ¿no es cierto? Entonces toman decisiones a veces que no son adecuadas para zafarse el problema, le mandan al paciente, directamente no le reciben y los pacientes se complican en el camino de ir en búsqueda de ayuda ya un poquito más especializada. Entonces, ¿qué queremos? ¿No es cierto? Que ustedes sepan identificar estos escenarios, intervengan a medida de sus posibilidades, ¿no es cierto? Y con eso nos manden pacientes estables y que puedan ser manejables, ¿no es cierto? La evaluación terciaria son estudios complementarios que determinan anomalías circulatorias o respiratorias en el paciente, ¿no es cierto? Y que yo puedo hacer con estudios algo que me ayude a tomar la decisión ese momento en el paciente. ¿A qué me refiero? Llega un paciente inconsciente, le encontramos en el parque, ¿no es cierto? Y no sabemos qué diablos tiene, o convulsionando en el parque. Es mi obligación hacer un examen que a mí me puede dar en ese momento un dato que me puede ayudar a intervenir sobre ese paciente. Y yo, por ejemplo, haría una glicemia capilar en ese guapo. ¿Por qué? Porque, pues, todo niño que se desmaya, todo niño que convulsiona, es una hipoglicemia hasta que se muestre lo contrario. ¿Listo? Entonces, hay que tomarle una glicemia, ¿ya? Un paciente que viene con, qué sé yo, con una importante dificultad respiratoria, ustedes ponen oxígeno, utilizan adrenalina racémica para abrir la vía aérea superior, pero ven que la dificultad respiratoria es importante. Yo quiero saber cómo está la presión de oxígeno, está muy hipoxémico este guagua, entonces hago una gasometría arterial que me ayuda a tomar la decisión en este paciente probablemente de intubar y de poner en ventilación, ¿sí? Este niño se me cayó y tuvo un trauma torácico y está con dificultad respiratoria y empieza a auscultar, en un pulmón escucho, en el otro no. Chuta, y parece que aquí ha habido un trauma y no sé si es un neumotórax y quiero saber exactamente para saber dónde poner el tubo torácico. Hago una radiografía de tórax. Le llamo al radiólogo, el radiólogo me toma la radiografía al paciente ese momento, ¿sí? Entonces, no porque se llame terciario significa que se hace en tercer lugar, se hace en tercer tiempo y después de eso. Puede ser que en el proceso de estabilización yo necesite tomar una muestra para tomar una decisión. Esa famosa glicemia capilar que les digo, ¿cierto? Miren, tomo esta glicemia porque si este niño está convulsionando y me sale una glicemia baja, este rato yo tengo que compensar la glicemia para controlar esa crisis, ¿ya? Entonces, se llama terciaria, pero no se hace necesariamente en tercer lugar. ¿Listo? Así que eso, como les digo, chicos, lo que nosotros queremos en ustedes es que ya se familiaricen con este tipo de intervenciones, que estas intervenciones salvan vidas, que estas intervenciones hacen que ustedes puedan derivar un paciente estable, que puedan manejarlo bien, que no le manden a un niño sin oxígeno, que no le suban en un taxi y le manden a su suerte, que si está chocado no le hidraten mal y se quede chocado y siga profundizando el shock y llegue a morir acá, ¿no es cierto? Cosas prácticas, sencillas, y también les sirve a ustedes para cuando ustedes vayan a ejercer
el oficio cuando ustedes estén ya en un centro de salud y se sienten y digan, bueno, estoy viendo emergencias de niños, pero no tengo una cánula nasal, pero no tengo un tanque de oxígeno, pero no tengo una ampolla de diazepam, pero no tengo salbutamol para nebulizar, pero no tengo adrenalina racémica, ¿qué hago? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que queremos ustedes, que empiecen a desarrollar ese sentido de lógica, de no indiscriminadamente saber a quién trato, a quién no trato, sino tener criterios técnicos y objetivos para hacerlo. ¿Preguntas o dudas, chicos? ¿Todo claro? Sí, doc. Ok. Bueno. Listo, chicos. Esta clase me gusta que vaya sola. En realidad, o sea, es la clase más importante. Ustedes pueden no saber qué es una epiglotitis, un CRUP, pero si saben esto, estabilizan al paciente y no dejan que se muera. O sea, no vamos a dejar tampoco que salgan de esta rotación sin saber qué es un CRUP y una epiglotitis, obviamente, pero esto es lo que le puede salvar la vida a una persona. Entonces, puede quedar en el aire algún concepto, algún tema en particular, pero esto es lo que a ustedes les ayuda a tomar la decisión, porque no estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de escenarios clínicos en los que uno puede actuar y puede ayudarle un mundo al paciente. Lo suficiente como para que ustedes me puedan derivar a un paciente y yo hacerme cargo de esto. ¿Listo? Entonces, chicos, quedamos en esto. La próxima clase va a ser el día martes. El día martes vamos a hablar de traumatismo craneoencefálico. También es una clase que la doy yo, así que no se preocupen. Con todo, sería bueno que ya vayan adelantando los otros casos y ver qué pasa. Sí, sobre las prácticas, seguimos en stand-by, chicos. Estoy esperando a ver qué me dice el hospital y de acuerdo a lo que el hospital me diga, tomamos decisiones. Pero mientras tanto, seguimos en, bueno, las clases van a ser siempre virtuales, pero por lo menos las prácticas están en stand-by hasta nueva hora. ¿Listo? Listo. Ya, chicos, qué gusto. Cuídense mucho.